Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca del tema 5 de nuestro libro de historia, la difusión del liberalismo en Europa. Y como vimos la clase pasada, el personaje principal de este tema es Napoleón Bonaparte. Vamos a reflexionar un poco sobre la biografía que ya realizaron hasta el momento de este personaje. Es curioso, pero él se distingue por su porte, la manera en que se vestía, la manera en que montaba el caballo. Era una persona muy preparada en el área militar, como pudiste ver en la biografía que realizaste. Vamos ahora a leer un poco sobre este personaje, que fue muy importante para la época, la difusión del liberalismo y de las ideas que dieron, o más bien se propusieron durante la Revolución Francesa. Ahora vamos a conocer las principales campañas militares que emprendió Napoleón Bonaparte entre los años 1799 a 1815. Él se nombró emperador de Francia en esta época. Y también vamos a ver un poco sobre las monarquías europeas con las que se enfrentó, porque él se tuvo que enfrentar a varios reyes, pero como también viste en el video pasado, pues logró conquistar gran parte de Europa. Asimismo, vamos a conocer cómo se difundió el liberalismo, las ideas del liberalismo a partir de las conquistas de Napoleón. Vamos entonces a empezar con la Francia de Napoleón Bonaparte, porque la Francia de Napoleón Bonaparte fue muy diferente a la que existió antes con todos los reyes que habían habitado en Francia. Esa monarquía se terminó con Napoleón. Aún así, él quería seguir gobernando y por eso se nombra emperador. Como hemos estudiado, en 1799 Francia ya había vivido una década, o sea, 10 años de revolución y gobiernos inestables e impopulares. Además, las políticas económicas provocaron principalmente el crecimiento de la inflación, es decir, el aumento sostenido de los precios. La gente ya estaba cansada porque las guerras les habían dejado muchos problemas financieros y esto había acarreado que se les aumentaran los impuestos porque no se podían sostener las guerras con las monarquías vecinas, es decir, con los países vecinos que tenían reyes, si no se aumentaban los impuestos a la población. Por lo tanto, la población ya estaba cansada de este tipo de disturbios, de guerras civiles y no se podía lograr consolidar las ideas revolucionarias que se habían fomentado años antes. Los franceses entonces lo que querían era un gobierno estable que les permitiera tener una vida más segura en todos los sentidos, ya no querían más guerras. Pues entonces Napoleón Bonaparte trae en mucha manera esa paz a Francia. Con Napoleón Bonaparte, Francia ganó importantes batallas. ¿Y qué crees? Al ganar muchas batallas y él ser reconocido como un importante jefe militar, entonces la gente lo empieza a querer. Y su prestigio, es decir, su fama, ¿verdad? Hizo posible que encontrara las alianzas necesarias para consumar un golpe de Estado y entonces derroca a los que estaban encargados del directorio, eso lo vimos la clase pasada, y él llega a ser el primer cónsul. Pero en los años que sucedieron, en los años que vinieron, venideros, la estabilidad política, económica y social de Francia, ¿verdad? Y las diversas victorias militares y el apoyo de los burgueses, acuérdate que los burgueses era gente del pueblo, pero que tenía dinero porque ellos habían alcanzado poder a través del trabajo, no a través de un puesto, una posición social, no, a través de trabajar. Y ellos en especial apoyaban mucho a, a Napoleón y lo apoyaron de tal manera que pudiera consolidar su poder y llegar a ser emperador de Francia. Así que a fines del año 1804 se corona como emperador ante el Papa Pío VII. Y aquí puedes ver una fotografía del emperador Napoleón Bonaparte. Napoleón era un militar y estratega eficaz, además de un administrador muy efectivo. Sus reformas consolidaron algunos logros de la Revolución Francesa. Por ejemplo, ¿qué fue lo que logró? Frenó la intervención de la Iglesia en la educación. Ya la Iglesia la Iglesia católica, ¿ok? No se iba a meter en la educación. Fundó liceos, o sea, escuelas
para los jóvenes, impulsó la ciencia y la tecnología, protegió en la industria y lo que hizo que se recuperara la economía, promulgó un código civil y también contribuyó a establecer el sistema de pesos y medidas, así como la adopción del sistema métrico decimal. En contraste, se suprimió la libertad de prensa y se limitó la participación popular en la política. Todos estos logros los logró tener Napoleón Bonaparte gracias a sus ideas de liberalismo. Y por último vamos a ver la igualdad y el nacionalismo. Con Napoleón las ideas de la Revolución Francesa cobraron un sentido distinto, porque las libertades políticas y civiles fueron reprimidas mediante una censura estricta. Pero, sin embargo, Napoleón promovió la igualdad al promulgar el Código Napoleónico. Este Código Napoleónico es muy interesante porque el Código Napoleónico, fíjate que aún está vigente con ciertas modificaciones en la inclusión de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Este código no se ha perdido. Estamos hablando de 1804 hasta la fecha, más de 200 años, ¿ok? En el que ha existido este código napoleónico, que este personaje tan singular lo elaboró. En sus artículos se estableció la igualdad de los hombres bajo la ley, pero no hacia las mujeres. Curiosamente, este código napoleónico ahora se usa en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, pero en su época Napoleón lo hizo para establecer la igualdad de los hombres bajo la ley, pero no en el caso de las mujeres. El nacionalismo, entendido como fraternidad, fue indispensable para mantener la lealtad de los franceses. De hecho, fue la inspiración de sus ejércitos en las victorias logradas en las diversas confrontaciones que Francia tuvo bajo su gobierno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer este mapa conceptual sobre la era napoleónica. Este mapa conceptual habla acerca, como tema principal de la era napoleónica, las acciones de Napoleón en el plano interno, el legado de Napoleón, es decir, qué fue lo que nos dejó, que es mucho de lo que vimos ahorita en el campo económico, ¿verdad? Y en el campo ideológico, porque fomentó, como hemos visto, lo que fue el nacionalismo y creó una enseñanza laica, es decir, que la Iglesia Católica no iba a intervenir en la educación de los niños. Y tenemos también las acciones de Napoleón en el plano externo, plano interno y plano externo. En el interno, bueno, creó un campesinado, por ejemplo, medio, mantuvo conquistas revolucionarias, soberanía nacional, sufragio universal, sujeción del clero. Todos estos aspectos de la era de Napoleón quiero que lo hagas en tu cuaderno. Así como está, lo vamos a elaborar para que te quede como una evidencia de este tema.